aportaciones, preguntas, comentarios, lo que queráis. Tenemos un tiempito para eso. Si me alargo, me cortas. Yo quisiera dar un testimonio para confirmar lo expuesto por Tino, y se refiere al entorno de los principios de los años 60 en algunos países de América Latina, cuando éramos activistas de enseñanza secundaria, de enseñanza media, allí. La mirada que teníamos con respecto a los colegas que eran homosexuales, hombres, eran dos extremos. Uno, la desconfianza, y otro, el rechazo. La desconfianza la teníamos basada en lo que él ha llamado la noción de decadencia, es decir, un muchacho con pluma, manierado, no podía ser portador de esos ideales que nosotros queríamos, que eran típicamente machos. No sé si machos, pero eran en todo caso viriles, digamos, eran viriles, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que un muchacho con una pluma no podía resistir los golpes de la policía como podíamos resistirlo nosotros, cosa que no se verificaba evidentemente en la práctica. Luego en el grupo nuestro, o sea, en la gente nuestra que manifestaba el rechazo, era una exclusión que se basaba en la exclusión en los encuentros en la calle, en el liceo, en la enseñanza media, y esto era compatible con abusos contra los colegas homosexuales. Nosotros a los 14 años no podíamos tener relaciones con las niñas de nuestra clase que tenían 13 o 14 años, entonces los muchachos que decían que ellos no aceptaban a los maricones o los maricos o tal, lo que pasa es, o sea, ellos conceptuaban que los maricos eran los aceptantes, y entonces pues como no podían ir con las niñas, pues iban con estos muchachos que nosotros en aquel momento rechazábamos. Entonces, yo pienso que una parte de esa idea que teníamos entonces, que digamos, para no alargarse, estaba muy mediatizada por la Revolución Cubana, que eran todos muy viriles, incluso las mujeres eran viriles, también venía vinculizada por la enseñanza católica, que era preponderante entonces en muchos países de América Latina. Entonces, cuando alguna vez mataban a algún estudiante, nosotros escribíamos en las paredes honor y gloria, honor y gloria. Entonces, mi conclusión, y ya acabo, es que nosotros no tenemos honor, o sea, esa noción de honor que utilizábamos no es la correcta. Habíamos que utilizar la palabra dignidad. Y los colegas nuestros, que eran homosexuales, niños, adolescentes, tenían tanto más dignidad como nosotros, pero esa idea nosotros del honor, de la virilidad, es lo que nos envenenaba, y no aprendimos a curarla sino años posteriores. Dicen que coja 4 o 5 interlocutores. Sí, te agradezco la intervención. Yo creo que señalas un punto de tensión del que no hemos hablado mucho hoy, que es la mala relación o la compleja relación de los movimientos de izquierda con maricas, bolleras, trans y bisexuales. Aunque Tino ha mencionado cierta buena voluntad de los anarquistas, también los anarquistas tenían su poso homófobo bastante declarado. Entonces, eso me parece muy interesante. Yo creo que muchos movimientos de izquierda han estado marcados hasta hace poco
incluso quizás ahora también, pero bueno, con una profunda homofobia. O sea, que no ha habido una renovación de esa virilidad castrista o en fin, de la que hablabas, que es verdad, ¿no? que ha hecho mucho daño. Y para muchas activistas maricas hemos vivido esa tensión con de forma bastante problemática, ¿no? Porque nos acercábamos a los espacios comunistas o espacios de ocupación o espacios de insumisión de los que éramos parte, pero no éramos bien recibidos, o no se veía la potencia política de ser marica o boyera o trans, ¿no? Y nos decían, bueno, pero ¿qué hacéis aquí? ¿Qué es esto de la insumisión marica? ¿No? O sea, no se entendía nada bien, ¿no? Y entonces yo creo que es también algo que planteo en el artículo, ese error de pensar que, bueno, que lo primero era la lucha de clases y que ya los temas de género, feminismo, etcétera, se arreglarían solos con el triunfo final del proletariado, ¿no? Pues se ha visto que no. Yo lo que planteo muchas veces es al revés, que las luchas de género producen cambios, son infraestructuras, son motor de la historia. Y hay que hacer esa inversión, es decir, bueno, ya está bien, o sea, con tanto agarrarse a la lucha de clases hemos dejado de lado todo el sufrimiento, todas las violencias machistas, todo lo que... Pero que además cuando lo tocas el edificio se tambalea, o sea, que no solamente por justicia o dignidad, sino que una política subversiva de género subvierte el sistema capitalista, es decir, que hay que darle la vuelta. Yo creo que ahí nos falta esa mirada invertida, valga la palabra. Pero bueno, si no habla nadie, o sea, en la literatura latinoamericana del final del siglo XIX que hablabas tú, hay montones de ejemplos donde el pueblo es viril y la burguesía y los españoles que todavía andan en Cuba, por ejemplo, son decadentes, y las mujeres que se pintan la cara son decadentes, y la mujer que está en el campo, en la maquila o es la portadora de valores viriles que no son... Bien, es insistir sobre lo mismo. Menos mal que todo eso ha pasado. Sí, sobre eso en el texto de comento, por ejemplo, que hay un periodo en el realismo, en el apartado literario, en el que se encuentra con mucha abundancia la figura del invertido. Es como le llaman a finales del siglo XIX, y el invertido es el elemento que reúne todos los elementos negativos sobre el que de un modo u otro se proyecta el autor, ¿no? Desde Pérez Galdós, cito por ahí varios casos, y se les marca con toda una serie de valores, de características negativas, justamente para mostrar el elemento de decadencia. El invertido puede ser alguien asociado al clero, y entonces esas dos funciones por parte de un progresista, como puede ser Galdós, permite, por así decirlo, separar aguas, ¿vale? Eso lo encontramos en varios escritores a finales del XIX. En todo caso, de lo que comentas, a mí me sugiere otra cosa, algo más cercano ya en el siglo XX. La Revolución Rusa hace un intento de dignificar la figura del homosexual hasta donde puede. Llega Stalin, eso se acaba, y curiosamente hay un juego de espejos. Para los nazis, un homosexual es algo decadente, tan decadente como puede ser los comunistas, y al revés, desde la perspectiva staliniana, la asociación es clarísima entre homosexualidad, Ernest Röhm de las SA, y el fascismo. Y entonces, el elemento común, ¿cuál es? Hay un concepto que es el concepto homosexual, o como le queramos llamar. Estamos hablando de aquella época en la que no se había entrado en los conceptos con los que jugamos hoy. Pero el elemento es que ambas ideologías, y hay más, es la época en la que el liberalismo también todavía no ha dado el paso para poder acabar con la despenalización. Fíjate que esto empieza en Alemania, y en Alemania no se despenaliza hasta 1969. Vale, pues las tres grandes ideologías coinciden en proyectar la imagen del homosexual como elemento de decadencia y como un rastro que procede del otro. Y último detalle,
vamos, me parece que viniendo o intentando transmitirnos una experiencia de América Latina, yo creo que probablemente tengas muchas cosas que comentar en un momento en el que las cosas no estaban muy claras en muchísimos sitios. Yo sé que en Argentina, por ejemplo, hay un movimiento de liberación homosexual a principios de los 70 que le tocó cargar con lo que significaba la visión de los muchachos de Perón, por ejemplo, que venían todos del cristianismo más recalcitrante y más reaccionario, ¿no? Y curiosamente me imagino que también tocó chocar con la idea del hombre nuevo del Che Guevara. Sí, no sé si hay más preguntas, si os animáis. No tienen que ser muy elaboradas, ni mucho menos, ¿eh? Mira, una pregunta. Buenas, habéis hablado de América Latina y muy bien, pero llamándose la revista Viento Sur, ¿qué hay de los sures dentro del Estado español? Nosotros hicimos hace poco una marcha de la diversidad en Madrid. Hay más gente aquí que en la propia marcha, pero bueno, la gente de los barrios del sur marchamos hacia Atocha sin ayuda de precisamente de izquierda que se da golpes de pecho con otro tipo de cosas. De hecho, en Usera tenemos el Marx Madera y no vinieron ni uno cuando son compañeros. Entonces, bueno, ¿qué hay que decir a aquellos que no pueden estar en el centro, que no pueden vivir en el centro, pero que, como decía el denominador de proletariado compañero, que ser pobre y maricón es muchísimo peor? Pues aprovecho para intervenir porque quería traerme un momento a nuestro contexto y igual a estos últimos años un poco el debate que se estaba dando aquí, porque parece que hablamos y luego retomamos lo del sur, que me parece súper interesante, ¿no? Y muy necesario. Parece que hablamos de estos debates y que son ciertos, ¿no? De bueno, la homofobia, el sexismo de la izquierda históricamente, ¿no? Como si fueran a veces agua pasada, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en estos últimos años, en nuestro contexto, y por lo que me llega de compañeras de América Latina, precisamente, Argentina, Chile, Ecuador, pues bueno, en nuestro contexto en concreto, que es el que más conozco, ha habido una especie de vuelta otra vez a estos discursos de, con la que está cayendo, ¿no? Durante la crisis, las políticas de austeridad, la troika, no nos vengáis con estos rollos feministas y con estas cosas de sexualidades y tal, porque no son importantes ahora, ¿no? Y parece mentira, y parece que habíamos andado ya y habíamos recorrido un camino largo y incluso dentro del 15M, bueno, muchas conoceréis la famosa anécdota de cómo quitaron la pancarta, ¿no? De la revolución será feminista o no será. Esto fue el comienzo del 15M, ¿no? Y entonces una de las cosas que aprendimos desde el comienzo es que la lucha feminista, la lucha transmaricabollo, queer, no estaba para nada, no teníamos un lugar asegurado para nada así, sino que ahí vamos a tener que batallarlo, ¿no? Y en eso estamos muchas. Y no solo dentro del 15M, sino de las izquierdas en general. A nosotras en la Asamblea Transmaricabollo de Sol, que es una asamblea del 15M de la que formo parte, nos han pasado, tenemos 1000 anécdotas que contar, por ejemplo, de ir a una huelga general con nuestras banderas del arco iris y la gente mirarnos, gente de sindicatos, de partidos, gente incluso afín, mirarnos y decir, la típica mirada de vosotros qué hacéis aquí, vosotras hoy en esta huelga general, ¿no? Con vuestras banderas del arco iris, y acercarse, y nosotros estábamos pintando maricas y bolleras también son clase obrera. Y bueno, y entonces pues la gente te mira y como te hace un guiño de que igual, claro, ¿no? Igual también sois paradas, precarias, profesoras, ¿no? Igual estáis también en el exilio, en fin, que ser marica y bollera parece, hoy trans, parece que estamos como en una especie de espacios aparte, que todo el mundo, no sé, como una especie de burbuja totalmente aislada de lo que nos está sucediendo. O que nuestras manis son las manis del orgullo. Ese es el momento en el que salimos, ¿no? Transmaricabollos a la calle a demandar las cosas, ¿no? Y bueno, aprovecho para decir también al hilo de esto que creo que estamos en un momento, precisamente porque es duro, de necesidad de alianzas con los movimientos, ¿no? Una cosa que venimos peleando desde hace mucho con el movimiento feminista, ¿no?
No solo es que las demandas transmaricabollos feministas no son demandas particulares, sino que son demandas de todo el mundo, ¿no? Como el aborto, por ejemplo, o como la despatologización de las identidades trans, o como la prostitución, o como la cuestión del pañuelo de las mujeres musulmanas. No son cuestiones de cuatro y cuestiones así como de, bueno, venga, a ver si desde las izquierdas ya las incluimos, ¿no? Sino que son cuestiones transversales, que tienen que estar incluidas en estas constelaciones de izquierdas, o como queramos llamarlas, ¿no? Y por otra parte no hay demandas, o deberíamos salir de una vez por todas de esta idea de las demandas que son parte de los movimientos, como si el aborto es del movimiento feminista, entonces salimos las feministas a defender que no nos echen atrás la ley del aborto, y luego el día de la mani trans salimos las transmaricabollos, y luego el día de la... Y yo creo que tendríamos que pensar que realmente, que es una idea que yo defiendo en este artículo, que realmente hay un montón de elementos en común con estas demandas. Por ejemplo, la de mi cuerpo es mío, ¿no? La autonomía corporal, que es una batalla que viene dando el feminismo durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, me encanta que digas esto del sur, porque yo creo que tenemos también un reto muy importante de pensar todas estas cosas desde el sur, desde los sures. Precisamente con la crisis, no solo el sur, la periferia de Madrid, o el sur de la península ibérica, o la península histérica, como dice Pamela Palenciano, sino el sur de Europa, ¿no? Que realmente yo creo que esto que nos llama la troika, los pigs, ¿no? Somos los cerdos ahora mismo en Europa, ¿no? Con este desprecio absoluto al sur de Europa, un poco como de tenéis lo que merecéis, ¿no? Tenéis, bueno, pues eso, lo que os habéis buscado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora está habiendo muchas más conexiones, o nosotras las tenemos con las Panteras Rosas de Lisboa, con gente en Italia, en Grecia, y creo que realmente tenemos ahí mucho que movilizar y que compartir desde los sures, ¿no? Y bueno, con el sur de Madrid, por supuesto, claro. Creo que está bien. No sé, yo solo pensaría hasta qué punto la sexualidad, la discusión feminista y de la sexualidad es la periferia de las cosas importantes, como se ha dicho antes, ¿no? Y cómo hasta qué punto estamos haciendo siempre estos juegos de centro-periferia, no solamente con el sur real, sino sobre cuáles son los temas importantes y a quién le importan, ¿no? Yo ponía un poco antes el ejemplo de la gente que piensa que el feminismo está hecho a su imagen y semejanza. ¿Cuánta gente no está en un movimiento gay que de nuevo está hecho a su imagen y semejanza? Y cuando se hacen demandas políticas, de nuevo es a su imagen y semejanza, con lo cual siempre hay esa periferia del que no encaja en esa idea, porque no se te ha ocurrido que la gente igual no ha terminado la secundaria, o no se te ha ocurrido igual que no todo el mundo habla castellano de la misma manera, o que no todo el mundo es de clase media. O sea que sí que creo que hace falta esa atención, ¿no?, a qué pasa en esos alrededores que ni siquiera no son concebibles, ¿no? A mí me interesa mucho el trabajo, por ejemplo, que hace Dean Spade cuando dice qué pasa con los movimientos sociales que creen tanto en promover legislación, y dice una cosa muy sencilla, es las leyes no hacen lo que tú crees que hacen, de hecho no hacen ni lo que prometen hacer, porque tenemos una ley de igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Asómate a la ventana y mira qué tal la ley, ¿no? O tenemos una ley trans recién aprobada en Madrid y seguimos teniendo homofobia y transfobia en las aulas que no paran porque tú tengas una ley. O sea que hay algo de ese centro-periferia que tenemos que pensar también con las cuestiones que somos capaces de imaginar. Pues yo creo que tenemos ahí un problema con el uso de la utopía, que es que no nos creemos que podemos pensar más allá de la necesidad práctica que tenemos hoy, que yo no digo que no sea inmediata y que no hay que satisfacerla, ¿no? Pero hay algo, yo creo, ¿no?, con el ejercicio de imaginar, que tenemos que atrevernos con el absurdo, atrevernos con lo imposible, porque de hecho ya tenemos cuerpos, identidades, sexualidades y lugares vitales imposibles. El sur, de alguna manera, es un lugar imposible, porque supuestamente el centro es otro, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre, a partir de la intervención sobre el sur que has hecho, que esa falta de, no sé, como de visión o de llegar a ciertos sitios nos pasa dentro del propio movimiento LGBT. Es decir, que yo veo ejemplos cotidianos. Nos pasó el otro día a Josué y a mí, me da un poco de vergüenza decirlo también con él, pero estábamos buscando hacer vídeos sobre la diversidad que hay en el movimiento LGBT, y yo le decía, vale, pues vamos a invitar a algún amigo musulmán el gay, y a algún amigo negro y tal, ¿no?, y a algún amigo gitano.
y nos quedamos los dos, dice, oye, pero ¿y tú conoces a alguno y tal? Y bueno, yo a algunos gitanos sí, porque tengo más relación con la comunidad gitana, pero éramos incapaces de detectar a un colega negro o árabe, gay, o sea, era algo increíble. Digo, vimos una burbuja blanca y paya que digo que esto es horroroso. O sea, ahí me di cuenta que no llegamos a muchísima gente, no creamos vínculos, no estamos en ciertas zonas, no escuchamos, no hay realmente una interacción fuerte con las minorías raciales, con los migrantes. Por supuesto, bueno, estoy exagerando, pero creo que es un problema. A mí este ejemplo de que ni Josué ni yo fuéramos capaces de conocer a nadie para invitarle a un vídeo, pues era muy sintomático, ¿no? O sea, que creo que tenemos un problema con la diversidad interna grande, ¿no? Sí. Sí, hablaba Lucas de lo de centro-periferia y a mí cuando vamos la intervención, yo creo que tenemos muchos centros y muchas periferias, o un ombligo y los demás somos todos satélites, y lo que nos pegamos es ver quién va a hacer de ombligo, ¿no? Hablar y debatir sobre, por ejemplo, todo este tipo de cosas, el orgullo, la manifestación de Madrid, y ver que eso no asume todo lo que hay de realidad y no integra cosas que pueden ser diferentes. Imaginad lo que puede suponer la realidad periférica en provincias. Yo me estoy acordando de un artículo, yo creo que era tuyo, que leí hace tiempo sobre qué significaba ser gay en Burgos, que me pareció que era impresionante, si no fuera porque yo vengo de Cantabria, una ciudad, vamos, Santander, donde, como podréis imaginar, salvo en verano, que todo está permitido, el resto del año, pecado mortal, vamos, la mínima, ¿no? Solo un ejemplo, nosotros en Oviedo, yo resido en Asturias, este año hemos tenido por primera vez una manifestación con motivo del orgullo. O sea, hasta ahora que no se produjo el cambio en los ayuntamientos, era imposible poder imaginar que hubiera una mínima cobertura para poder salir a la calle. Vamos, y no será porque la asociación en la que yo he podido estar desde hace más de 20 años hayamos hecho cosas en Asturias, pero con un mínimo arrope institucional hasta ahora no se ha podido hacer. Y menudo follón que hubo, con repercusiones en la prensa, ¿vale? Y de repente dices, bueno, esto, yo una de las reflexiones que me hacía era, parece mentira, ¿no? O sea, parece que hay que dar a la puerta y decir quién es, y dices el siglo XXI, y sin embargo aquí ahora toca explicar, no, espera, es que igual en algunos lugares tenéis un determinado paso y no os dais cuenta de la cantidad de cosas que quedan atrás. Y por atrás quedan muchos daños colaterales. O sea, ser LGTB en una localidad pequeña sigue siendo pueblo pequeño, infierno grande. Y conseguir que en ayuntamientos como Reynosa, en Cantabria, se ponga una bandera el 28 de junio es un éxito, pero con ese éxito no resolvemos la vida cotidiana de cualquier persona LGTBI. Seguimos sin tener perspectivas para poder plantear, como diría yo, propuestas vitales en un entorno que no nos desenraíce. Y yo creo que de un modo u otro, en mi época por lo menos hablábamos mucho de lo que llamábamos el exilio gay, ¿no? Unos 200 kilómetros nos parecía que era más o menos adecuado. Es decir, no íbamos a ultramar, pero 200 kilómetros permitía hacer tu vida y al mismo tiempo poder volver a donde estaban las raíces. Yo creo que esa realidad, para las movilizaciones, para la vida cotidiana, para la vida de las asociaciones, para muchas cosas, yo creo que convendría que de vez en cuando le diéramos vueltas, ¿no? Porque no es solamente lo que hay aquí, sigue habiendo muchas otras realidades por ahí escondidas. Bueno, bueno, para terminar, a mí sí que me gustaría hacer hincapié de nuevo en lo del orgullo del sur. Bueno, sé que te has referido al sur en general, pero también has hecho alusión a esto que se ha celebrado la semana pasada en el sur de Madrid. Y es que, bueno, cuando yo me enteré de la noticia de que esto se estaba moviendo, me pareció algo como muy ilusionante, ¿no?
Porque bueno, yo vengo de un pueblo muy pequeñito, de Tenerife, de 5.000 habitantes, donde parece que, bueno, donde es una realidad que lo LGTB se asocia a algo metropolitano, de un lugar propio de un núcleo de consumo que no hay en lo que viene siendo las zonas rurales, y aquí creo que pasa un poco lo mismo con lo que viene siendo las zonas de la periferia, ¿no? Y creo que me ha parecido muy valiente la propuesta, ¿no? Sobre todo porque emerge de un sitio que tampoco se caracteriza por tener un amplio tejido social LGTB, de otro tipo sí, pero no LGTB, y independientemente del resultado os doy la enhorabuena y os invito a que la idea no muera, sino que persista, y sobre todo no solo para el orgullo, sino también a largo plazo, sobre todo para politizar esos lugares y generar posibilidades de empoderamiento para muchas personas que creo que las necesitan, al igual que ellos necesiten su tiempo. Y nada, simplemente gracias y a que llevar por esto. A todas y a todos los que habéis asistido, a todas y a todos vosotros, que yo creo que habéis hecho de esta mesa redonda una mesa redonda muy interesante, y os animo también a que compréis el número de la revista, porque en lo que viene escrito se plantean muchas cosas para pensar, para darle vueltas y para encontrar otros espacios para seguir debatiendo e ir estableciendo esas alianzas de las que todas y todos hablan en sus documentos, que son tan necesarias. Así que nada, ahora ya las cañas, ¿vale?